¿Qué dirías si te contara que tu voz no solo refleja lo que piensas, sino también lo que eres? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué hablas como hablas? ¿Qué dice tu tono, tu acento y las palabras que eliges sobre ti? Tal vez nunca lo has reflexionado, pero la manera en que nos expresamos es más que una simple habilidad comunicativa. Ludwig Wittgenstein dijo que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Y si pensamos en ello, tal vez nuestra forma de hablar no solo define lo que percibimos, sino lo que los demás perciben de nosotros. Cada palabra, cada entonación, cada acento, lleva consigo un mensaje más allá del contenido superficial. Nos define, nos conecta, nos excluye. Es posible que si habláramos diferente seríamos otras personas. O más aún, sería nuestra vida diferente si nuestra voz no estuviera condicionada por las expectativas sociales. Este video se adentrará en cómo el lenguaje, mucho más que una herramienta de comunicación, se convierte en un reflejo de nuestra identidad. Lo que decimos y cómo lo decimos habla de nuestra pertenencia a un grupo, de nuestra aceptación, pero también de nuestra exclusión. Piensa en todas las veces que te has sentido inseguro o incluso rechazado por el simple hecho de hablar de una manera distinta o de no encajar con la norma. O tal vez te has sentido observado por tu acento o incluso has adaptado tu forma de hablar para ser aceptado. La forma en que hablamos puede ser muchas veces una barrera invisible que define el lugar que ocupamos en la sociedad desde el momento en que nacemos hasta el último día de nuestra vida. Antes de comenzar con el contenido, quiero pedirte algo. Si este tema te está resonando, si alguna vez has sentido que tu voz te define de una manera o de otra, quiero que me lo hagas saber. Dale like al video. Comenta abajo tu opinión sobre el tema, o si tienes alguna experiencia que te gustaría compartir. Comparte este video con personas que creas que puedan identificarse con este tema, que sientan que el lenguaje, el acento o las palabras que usamos tienen un impacto mucho mayor en nuestra vida de lo que imaginamos. Suscríbete al canal Conexión Psicológica para seguir reflexionando juntos sobre cómo nuestras palabras, nuestra forma de hablar y las barreras invisibles que éstas crean nos afectan profundamente. Este es solo el comienzo de una conversación que va mucho más allá de lo que decimos, porque al final nuestras voces no son solo un eco, son una declaración de lo que somos, de lo que creemos y de lo que merecemos ser. Nuestra voz no es solo un sonido. Lleva consigo una historia, una identidad y un sentido de pertenencia. Cada vez que hablamos, no solo comunicamos ideas o pensamientos, sino que estamos expresando mucho más sobre quiénes somos y de dónde venimos. ¿Sabías que incluso antes de aprender a hablar los bebés ya muestran preferencia por voces similares a las de sus cuidadores? La voz, desde los primeros momentos de nuestra vida, se convierte en una especie de marca personal, en algo que nos conecta con quienes nos rodean. Es un símbolo de familiaridad y consuelo, algo que nos vincula con los demás y nos da sentido de seguridad. Pero al mismo tiempo la voz también puede ser una barrera, una forma de exclusión. Piensa en lo que sucede cuando alguien cambia su tono al hablar con un jefe o ajusta su acento al presentarse en un entorno nuevo. Estas modificaciones no ocurren de manera aleatoria ni inconsciente. Son un reflejo de lo que entendemos como aceptabilidad en diferentes contextos. Desde el momento en que somos conscientes del mundo que nos rodea, comenzamos a adaptar nuestra manera de hablar para encajar en los diferentes círculos sociales en los que nos movemos. Estos pequeños cambios en nuestra voz, en el tono o en el acento, no son solo una adaptación superficial, sino que se convierten en una estrategia de integración, un intento por formar parte de algo más grande que nosotros mismos. La forma en que hablamos se convierte en un reflejo de nuestras aspiraciones, de lo que queremos ser, o de lo que sentimos que debemos ser para ser aceptados. La voz entonces no es solo una herramienta de comunicación, sino también un espejo de nuestra posición en la sociedad. Las palabras que usamos, la entonación que elegimos, incluso el ritmo con el que hablamos, nos sitúan en un espacio determinado dentro de la jerarquía social. Es un lenguaje no verbal que expresa quiénes somos y cómo nos perciben los demás.
Hay voces que se valoran más que otras, acentos que se consideran más correctos o cultos que otros, y sin darnos cuenta estas distinciones comienzan a formar parte de la estructura de poder que existe a nuestro alrededor. La manera en que hablamos nos coloca dentro de ciertas categorías que a veces ni siquiera elegimos, pero que influyen profundamente en las oportunidades que tenemos y en las puertas que se nos abren o se nos cierran. Este fenómeno no es solo un detalle superficial. La forma en que hablamos define en muchos casos nuestro lugar en la sociedad. Las personas con acentos no estándar o con una forma de hablar que se aleja de la norma a menudo enfrentan prejuicios y barreras invisibles que les impiden avanzar de la misma manera que aquellos que cumplen con los estándares lingüísticos establecidos. La voz se convierte así en un marcador de estatus, una división entre lo que se considera correcto y lo que se percibe como incorrecto o extraño. Y esta división no solo se da entre diferentes clases sociales, sino también entre generaciones, entre regiones y entre diferentes contextos culturales. La realidad es que a través de la voz estamos constantemente enviando señales a los demás sobre quiénes somos y cómo nos posicionamos en el mundo. Sin que lo notemos, nuestra manera de hablar forma parte de un juego social mucho más grande que nosotros, un juego en el que nuestra identidad se juega en cada palabra, en cada frase. El filósofo Pierre Bourdieu hablaba del capital lingüístico, un concepto que se refiere a cómo nuestra forma de hablar no solo refleja nuestra identidad, sino que también puede otorgarnos estatus o negarnos oportunidades. La manera en que hablamos, el acento que utilizamos, incluso las palabras que elegimos, pueden posicionarnos dentro de una jerarquía social que está muy por encima de lo que imaginamos. Desde que nacemos comenzamos a formar parte de este sistema, un sistema donde el lenguaje tiene un poder inmenso para determinar nuestro acceso a ciertas esferas de la vida, desde las relaciones personales hasta las oportunidades laborales. En nuestra infancia, este fenómeno comienza de manera sutil, casi imperceptible. Los niños con un acento o un lenguaje considerado no estándar son a menudo juzgados sin consideración. Este juicio puede ser tan sutil como una mirada de desaprobación o tan explícito como un comentario que señala su diferencia. Y mientras crecemos, esa distinción entre los que hablamos correctamente y los que no se amplifica. El lenguaje se convierte en una de las primeras formas de clasificación social. Aquellos que dominan lo que se considera el lenguaje estándar son vistos como más educados, más inteligentes, más dignos de respeto. Y aquellos cuyas voces se desvían de ese patrón simplemente por acento o elección de palabras son rápidamente etiquetados como menos competentes. Un ejemplo claro de este fenómeno es el caso de Manuel Fragante, un veterano de guerra con un currículum impecable que perdió una oportunidad laboral simplemente por su acento filipino. A pesar de que su experiencia era más que suficiente para el puesto, los entrevistadores no pudieron superar su acento, lo que les generó una percepción negativa que le costó la oportunidad. Este caso nos muestra cómo la discriminación lingüística no es solo un acto de exclusión. Es una forma de control social, una manera de mantener una jerarquía en la que el valor de las personas no depende solo de sus capacidades, sino de su capacidad para ajustarse a las normas lingüísticas que dominan la sociedad. La pregunta que surge es: ¿cuántas veces hemos sido víctimas o incluso cómplices de esta discriminación sin darnos cuenta? A menudo no somos conscientes de cómo el lenguaje puede excluir a los demás o incluso cómo participamos en esta exclusión. Desde los comentarios sobre el acento de alguien hasta las veces que hemos preferido a una persona simplemente porque habla como nosotros, la discriminación lingüística está tan arraigada en nuestra cultura que la consideramos normal. Pero este fenómeno tiene consecuencias mucho más profundas de lo que podemos imaginar. Cuando permitimos que el lenguaje sea una herramienta de exclusión, no solo estamos limitando las oportunidades de quienes tienen un acento diferente o un lenguaje distinto, sino que estamos alimentando un sistema que valida ciertas identidades y margina otras. Es fácil caer en la trampa de pensar que la forma en que hablamos es simplemente una cuestión de preferencia personal, pero lo cierto es que el lenguaje está profundamente influenciado por factores sociales y políticos.
La forma en que hablamos, el acento que tenemos, las palabras que usamos, todo esto forma parte de un juego más grande, un juego en el que la aceptación, el poder y las oportunidades se distribuyen de acuerdo con un sistema lingüístico que favorece a unos y deja a otros atrás. La discriminación lingüística no es solo una barrera que enfrentan aquellos con acentos diferentes. Es una cuestión de quién tiene el poder para definir qué se considera correcto y qué se considera inferior. Michel Foucault argumentaba que el poder no se ejerce únicamente a través de la violencia, sino también mediante la imposición de normas que regulan nuestras conductas, y una de las formas más sutiles y potentes de ejercer ese poder es a través del lenguaje. A lo largo de la historia, el lenguaje ha sido utilizado no solo como una herramienta de comunicación, sino como un mecanismo de control. Las lenguas y los acentos han sido y siguen siendo instrumentos de dominación. Los colonizadores, por ejemplo, no solo impusieron nuevos idiomas en los pueblos que subyugaban, sino que también erradicaron las voces nativas, borrando sus identidades culturales y reemplazándolas por las de la metrópoli. El lenguaje se convirtió en una forma de control absoluto, en un medio para quebrantar la voluntad y la identidad de aquellos pueblos, transformándolos en parte de un sistema global que los despoja de su historia, su sentido de pertenencia y, en muchos casos, su propia dignidad. Este fenómeno no es exclusivo de la colonización. A lo largo de los siglos, la imposición de un idioma dominante ha sido una estrategia utilizada por muchos gobiernos para consolidar su poder. Por ejemplo, en Sudáfrica, durante el apartheid, el régimen impuso el uso del afrikaans, la lengua de la minoría blanca, mientras intentaba erradicar las lenguas nativas de los pueblos negros. De manera similar, en España, bajo la dictadura de Franco, se intentó borrar el catalán y el vasco, forzando a las personas a abandonar sus lenguas maternas. El lenguaje se convierte en un medio para someter, pero también para excluir. Aquellos que no hablan la lengua del poder, que no tienen el acento correcto, quedan automáticamente relegados a un lugar secundario, sin acceso a las mismas oportunidades ni al mismo respeto. Pero ¿y si la resistencia viniera precisamente a través del habla misma? Judith Butler, filósofa, que estudió profundamente el concepto de identidad, plantea que nuestra identidad no es algo fijo, sino un acto constante de representación. Cada vez que hablamos estamos actuando, representando lo que somos en un momento dado. El lenguaje, por tanto, no es solo un vehículo de comunicación, sino una forma de poder en sí misma, una manera de construir nuestra identidad y de resistir a las normas impuestas. La voz, entonces, puede ser tanto un acto de sumisión como un acto de subversión. A lo largo de la historia, grupos marginados han encontrado en su forma de hablar, en sus dialectos y acentos, una manera de subvertir el orden establecido. Al mantener sus lenguas y acentos vivos, se han resistido a la imposición de una lengua única y homogénea que borra sus raíces. Y en medio de esta batalla de voces, el mundo digital está cambiando las reglas del juego. Las plataformas digitales, con su capacidad para dar voz a personas de diferentes rincones del mundo, están reescribiendo las normas lingüísticas. Hoy en día, voces que antes eran silenciadas o consideradas incorrectas están siendo escuchadas a una escala global. A través de Internet, se están redefiniendo las formas de hablar, los dialectos y los acentos. El inglés, por ejemplo, ya no es la única lengua dominante en el ámbito digital. Influencers con acentos regionales se están convirtiendo en celebridades virales, y lo que antes se veía como una limitación, ahora se percibe como una afirmación cultural. El lenguaje, como herramienta de poder, está siendo reconfigurado por la tecnología, y aunque surgen nuevas formas de exclusión digital, también se abren espacios de inclusión para quienes antes no tenían voz. Sin embargo, esta transformación plantea una pregunta importante. ¿Realmente estamos siendo más inclusivos o simplemente estamos creando nuevas formas de discriminación digital? Marshall McLuhan dijo una vez que el medio es el mensaje, y hoy en día Internet está demostrando que esa afirmación nunca ha sido tan relevante. Lo que McLuhan no anticipó completamente es cómo a través de las plataformas digitales el lenguaje se está reconfigurando de maneras
que ni siquiera imaginábamos. Internet no solo ha cambiado la forma en que nos comunicamos, sino que también ha alterado el contenido mismo de nuestro lenguaje. Los dialectos se fusionan, los acentos se globalizan, y voces que antes estaban silenciadas o marginadas, ahora tienen una plataforma. Esta democratización del lenguaje parece una victoria para la diversidad y la inclusión, ya que por primera vez en la historia, personas de diferentes orígenes, con acentos regionales, o incluso con idiomas menos hablados, tienen la oportunidad de ser escuchadas. Sin embargo, esta nueva forma de expresión también trae consigo desafíos que no podemos ignorar. Aunque Internet nos ofrece un campo más amplio para la comunicación, también se está creando una especie de nuevo tipo de barrera, esta vez digital. Las plataformas de redes sociales y los servicios de streaming han creado un ecosistema donde, en muchos casos, la visibilidad de ciertos tipos de lenguaje depende de los algoritmos que deciden qué contenido es popular y qué no. Estos algoritmos están diseñados para promover contenido que se ajuste a patrones predecibles o a un lenguaje más neutral y accesible para una audiencia global. Como resultado, muchas voces, especialmente aquellas que no se alinean con los estándares del lenguaje global o formal, pueden ser fácilmente relegadas o incluso excluidas. Este fenómeno está redefiniendo lo que significa ser incluido en el discurso global. Por un lado, tenemos la increíble oportunidad de escuchar a personas de todos los rincones del mundo. Pero por otro, estamos viendo cómo la accesibilidad a esas voces depende de factores que no están en sus manos. Las voces con acentos regionales, por ejemplo, pueden ser percibidas como menos comprensibles, o en algunos casos como menos profesionales o serias, lo que puede limitar su alcance. Los creadores de contenido con acentos distintos al inglés estándar o aquellos que no siguen las normas de puntuación o gramática ampliamente aceptadas pueden tener dificultades para alcanzar una audiencia masiva. Así, la inclusión que Internet promete a veces se convierte en una ilusión cuando los mismos mecanismos que nos permiten acceder a tantas voces también nos limitan al priorizar ciertos tipos de lenguaje sobre otros. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Realmente estamos siendo más inclusivos o simplemente estamos reemplazando una forma de exclusión por otra? Si bien Internet ha dado voz a muchas personas que antes no tenían plataforma, también ha creado nuevas formas de discriminación digital, en las que los usuarios que no dominan el lenguaje o las normas digitales dominantes se encuentran excluidos. La lucha por la inclusión no solo se libra en el mundo físico, sino también en el digital, donde las barreras lingüísticas se están transformando, pero no siempre de la forma en que esperábamos. Este contraste entre inclusión y exclusión digital es algo que debemos reflexionar profundamente. Nos enfrentamos a un mundo donde la información y las voces están más disponibles que nunca. Pero la pregunta sigue siendo: ¿estamos realmente creando un espacio donde todas las voces, independientemente del acento o la forma de hablar, pueden ser igualmente escuchadas? ¿O en cambio estamos construyendo nuevos muros invisibles, pero igualmente efectivos, que separan a aquellos que se ajustan a las normas y a los que no? El lenguaje es un campo de disputa, un filtro invisible que decide quién pertenece y quién queda fuera. Es una herramienta poderosa y cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de definir nuestra posición en la sociedad, de conectar o de excluir. Lo que decimos y cómo lo decimos no solo refleja nuestra identidad, sino que también influye en la forma en que los demás nos perciben y nos tratan. Las voces que se ajustan a las normas establecidas son valoradas y aceptadas, mientras que aquellas que se desvían son marginadas. Pero lo más impresionante es que en nuestras manos cada palabra tiene el poder de redefinir este sistema. Hablar con autenticidad sin temor a ser juzgados es un acto de resistencia. Es un rechazo a adaptarse a un molde preestablecido que no siempre nos representa. Sin embargo, aquí surge la pregunta: ¿te atreverás a mantener tu voz auténtica o seguirás ajustándola a lo que el mundo espera de ti? Es fácil sucumbir a la presión social, cambiar nuestra forma de hablar para encajar, para ser aceptados. Pero, ¿realmente queremos ser valorados por lo que no somos?
Cuando nos negamos a cambiar, cuando hablamos desde nuestra esencia, estamos desafiando las normas impuestas y defendiendo nuestro derecho a ser escuchados tal como somos. Esta resistencia no es solo una cuestión de identidad personal, sino también un acto social que cuestiona las estructuras de poder que definen qué es correcto y qué no lo es. Cada vez que alguien decide no ocultar su acento, cada vez que alguien se niega a hablar de la manera que la sociedad dicta, está diciendo al mundo: este soy yo, y mi voz tiene tanto valor como la tuya. Así que, ¿qué harás tú al respecto? ¿Cambiarás tu voz para ajustarte a las expectativas externas o te atreverás a mostrarla tal como es? Este video no es solo una invitación a reflexionar sobre el lenguaje y la identidad, sino un llamado a la acción. ¿Cómo usamos nuestro poder lingüístico? ¿Lo utilizamos para conectar o para excluir? ¿Lo usamos para afirmar quiénes somos o lo modificamos para encajar en un molde ajeno? Reflexiona sobre esto y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber cómo te relacionas con tu voz y cómo ésta te ha afectado a lo largo de tu vida. Este video es solo el principio de una conversación mucho más grande, una reflexión sobre cómo el lenguaje no solo nos conecta, sino también nos divide. A través de nuestras palabras, construimos puentes y levantamos muros, y es nuestra responsabilidad cuestionar cómo estamos utilizando este poder. Si este video te hizo pensar, comenta abajo, da like y suscríbete al canal para seguir explorando juntos estos temas que no solo nos afectan a nivel personal, sino también social. La manera en que hablamos tiene un impacto mucho mayor del que imaginamos, y es hora de empezar a hablar con más conciencia, con más autenticidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos conversando sobre cómo nuestras palabras no solo nos definen, sino que también nos transforman.